Buenas tardes, jóvenes y compañeros. Sí. Bienvenidos a esta sesión de diálogos con la ciencia, ¿no? Que es un esfuerzo que se organiza una vez al mes por un grupo de profesores interesados en la investigación, con el apoyo también de la coordinación de posgrado de investigación de aquí de la escuela y el director muy interesado, para platicar con investigadores de aquí de la facultad y de fuera de la facultad. Han venido investigadores de otras unidades académicas para platicarnos su experiencia en investigación y tratar de incentivar entre los jóvenes, sobre todo entre ustedes, este interés por esta actividad que a veces nos parece, platicábamos ahorita, como muy lejana, como muy misteriosa, ¿no? Entonces aquí tenemos a investigadores de carne y hueso platicándonos sobre sus experiencias y vivencias para que vean que ser investigador no es nada del otro mundo, pero sí es una actividad que requiere algunas habilidades especiales, ¿no? Bueno, está con nosotros la doctora Carmen María López Rico. Algunos la conocen, la tenemos este semestre como invitada en la facultad. Ella viene de la Universidad Miguel Hernández, es la Comunidad Valenciana, ¿sí? De la Comunidad Valenciana en España. Y bueno, una breve reseña les voy a dar de su currículum. Es doctora en periodismo, precisamente por la Universidad Miguel Hernández. Sus investigaciones se han basado fundamentalmente en el estudio de la comunicación política, contemplando las perspectivas de los distintos agentes que interactúan en el proceso, tanto desde el punto de vista de los medios como del punto de vista de los ciudadanos o de los partidos políticos. En este sentido, pues su trabajo se ha centrado en analizar campañas electorales en España. Ha estudiado también el pluralismo informativo en la televisión pública, española obviamente, sobre todo de la Comunidad de Valencia, ¿no? Y constatando cuán importantes son las herramientas de control y de autocontrol o autorregulación, también ha trabajado esto de la autorregulación, para garantizar unos mínimos en los medios públicos, ¿no? Además, ella es miembro del grupo de investigación I&D Media Flows de la Universidad de Valencia, así como del grupo de investigación sobre comunicación de la Comunidad Valenciana en la Universidad Miguel Hernández. En esa universidad también es editora de una revista especializada que es el Miguel Hernández Communication Journal, que me imagino que en este momento lo estás a distancia trabajando eso, ¿sí? Bueno, sus estudios, pues ella, al igual que muchos de los que estamos en esta carrera, ¿no? Estudió una licenciatura en Ciencias de la Información en la rama de periodismo, luego estudió su maestría en formación del profesorado de secundaria, que es como una maestría en educación, y el doctorado fue en nuevos modelos periodísticos, precisamente en la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Pues bienvenida. Gracias. Ya te habíamos dado la bienvenida a la facultad, pero bienvenida aquí a Diálogos, a platicar pues muchas gracias. Bueno, la dinámica es un rato, unos 15 minutos platicando entre nosotros, haciéndole yo preguntas, y el resto del tiempo es para ustedes, para que les pregunten lo que se les antoje sobre ¿sí? El tema que vamos a platicar aquí, ¿no? Entonces, primero que nada, la pregunta con la que siempre empezamos es, para ti, como especialista en comunicación, ¿qué es la ciencia? Bueno, pues para mí la ciencia es la capacidad de gestionar la información y los conocimientos, acumularlos y sobre todo poder aportar algo a la sociedad o a la comunidad para poder avanzar. Yo siempre digo que la ciencia es un proceso acumulativo, el conocimiento en sí es un proceso acumulativo, es decir, nosotros partimos ya de una base de nuestros antecesores, de otros investigadores, de cualquier disciplina que nos han ido avanzando en conocimiento y desde el cual nosotros partimos para poner nuestro granito de arena para avanzar, ¿no? Y sobre todo yo creo que al final revierte en la sociedad y revierte en la humanidad, que es lo que para mí tiene más valor de la ciencia. ¿Qué fue lo que te hizo orientarte a la investigación en el ámbito de la comunicación? Pues, en principio, eso, el poder aportar algo y hacer que entre todos avancemos como sociedad. Pero en mi caso particular, la comunicación se debe a que yo siempre he sido una persona muy curiosa desde niña, siempre me he preguntado por todo. De hecho, en un momento incluso podría haber hecho filosofía, porque me pregunto a veces por cosas que no tienen nada que ver con mi disciplina, pero
pero soy muy curiosa y sobre todo la comunicación creo que aparte de satisfacer mi curiosidad por el hecho de poder conocer el entorno que nos rodea, tiene también esa parte de difusión que creo necesaria también en la ciencia. Es decir, al final estuve en la India durante un tiempo y me dijeron una frase que siempre me gusta aplicar en mi vida y sobre todo también en la ciencia, como estamos hablando, que es todo lo que no se da, se pierde. Entonces, el conocimiento es fundamental que, aparte de adquirirlo, aparte de investigar, de descubrir cosas, que se comparta, porque al fin y al cabo, si no se transmite, el conocimiento no sirve de nada. En tu formación universitaria, ¿tuviste contacto con algunos investigadores que no sé, que eso despertara en ti la inquietud de investigar o fue por una decisión propia que tú buscaste el espacio para la investigación? Pues debo decir que en España las licenciaturas o los grados, cuando yo estudié mi licenciatura, no estaban enfocadas para nada a la investigación, estaban mucho más enfocadas al ámbito profesional y práctico, en mi caso del periodismo, y no habían asignaturas o materias centradas en la investigación. En mi caso, como te digo, la comunicación a nivel periodismo profesional siempre me ha atraído por mi curiosidad, pero al final decidí el tema de la investigación y en comunicación política concretamente porque cuando te enfocas, en mi caso, por ejemplo, cuando viajé por Bolivia, por India, por Argelia, los campos de refugiados, de una forma más periodística, con una visión más práctica, descubres otras realidades en el mundo, descubres que hay gente que vive de manera diferente y al final llegué a la conclusión de que todo se reduce, en la mayoría de los casos, en la política y en la economía. Entonces, uní las dos vertientes, la comunicación y la política, y me decidí a intentar comprender qué cosas pueden cambiar el mundo o esas situaciones o mejorarlas desde la comunicación con la difusión para que pues conocer el entorno, conocer qué está pasando y que la población esté informada y sepa qué está pasando en el mundo, y también desde la política, porque al fin y al cabo la política es lo que resuelve los problemas o el medio que conocemos para resolver cualquier tipo de problema de la vida pública o incluso privada. Con todo y lo desprestigiada que está, ¿verdad? Sí. Pero ese sería el fin de la política, finalmente. Ajá. Sería la finalidad, ¿no? Y de hecho, me duele que esté desprestigiada, porque creo que la desafección política que estamos viviendo es negativa para la sociedad, porque al final todos nos desilusionamos, pensamos que no sirve para nada y dejamos de actuar y dejamos de movernos porque... el otro día lo comentaba con una amiga, le decía el cuento de Jorge Bucay, ¿no? Del elefante que está encadenado desde chiquito y nunca hace por escapar porque piensa que está encadenado a pesar de que de adulto lo liberan. Ajá. Entonces es un poco así, es como pensamos que la política no sirve para nada, que no puede ayudarnos en nuestros problemas, al final la gente se va desencantando, va dejando de tomarlo en cuenta y al final, pues... hay 4 que deciden por la mayoría. Aquí en tu currículum dice que has trabajado precisamente algunos temas de comunicación, por ejemplo, la radiotelevisión valenciana, la televisión pública, ¿no? Uh-huh. Pero también has trabajado lo que tiene que ver con el manejo de la comunicación durante campañas Ajá. electorales, ¿no? En este sentido, ¿qué has descubierto? O sea, ¿qué has descubierto respecto de la relación comunicación política o del papel de los medios en campañas electorales? Pues precisamente, como te decía, aparte de que la política como disciplina, ¿no? Yo no soy politóloga, pero sí a nivel comunicativo tenemos una gran responsabilidad los comunicadores en el momento en el que somos los que configuramos o damos una visión del contexto, de la realidad a los ciudadanos, que al final son los que votan o los que deciden. Por lo tanto, podemos y hacemos e influimos en la decisión de voto al final de los ciudadanos. En las investigaciones que
que hemos hecho, tanto a nivel televisión de la comunidad autónoma en la que yo vivo, como a nivel nacional, siempre obtenemos los mismos resultados. Hay una gran inferencia del poder, del partido que está en el poder, en el gobierno en ese momento, que suele influir muchísimo en las televisiones públicas, pues tienen el control de ellas en el momento de la legislatura, por lo tanto tienen mucha más presencia y la imagen que se da de ellos es favorable. Y en cambio también por el tema de la autorregulación, te iba a preguntar de eso. También veíamos que no hay los suficientes mecanismos dentro de las televisiones públicas, en este caso, para evitar ese sesgo político que muchas veces se da. La única barrera que hemos encontrado en las investigaciones durante los periodos electorales es la ley electoral. Es la ley que determina los tiempos durante el periodo oficial de campaña. En ese momento sí que las televisiones han cumplido con la legislación, pero en precampaña se ha visto una gran diferencia de que pues no han sido tan plurales. En este trayecto de tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado, ¿con qué investigadores has trabajado y qué te han dejado? Pues el primero, mi director de tesis, que fue el doctor José Luis González, fue mi profesor en mi licenciatura en otra universidad y luego fue mi director de tesis en la universidad que estoy actualmente, Miguel Hernández. Y bueno, pues es una persona muy honesta con su trabajo y siempre me ha apoyado y me ha animado y me ha orientado en este mundo que cuando llegas pues desconoces totalmente qué procesos, como pues el tema de las puntuaciones a nivel de acreditación, todo esto, pues cuando llegas al principio todo es nuevo, de hecho sigues aprendiendo y él siempre me ha orientado y siempre me ha animado a ser honesta en la investigación, en los datos que tengamos y en ser honestos con nosotros mismos y con la gente que lo va a leer. Y el haberte formado en una licenciatura donde no había, como aquí, ¿no? Platicábamos que aquí sí les dan materias de investigación. En haberte formado en una licenciatura donde no te orientaban a la investigación y de repente entrar a posgrados donde tienes que hacer una tesis con investigación, ¿fue difícil? ¿Cómo superaste, en todo caso, ese trauma, ¿no? De brincar del mundo en donde te forman para el trabajo a un mundo en donde te forman para la búsqueda de información, para la sistematización? ¿Cómo le hiciste? Pues en el caso de España, anteriormente, para sacarte el doctorado tenías 2 años de formación en la que se daban asignaturas de investigación, de metodología, y posteriormente hacías un proyecto chiquito, como una tesina, y de ahí pues ya empezabas tu tesis cuando habían como evaluado y te habían dado el visto bueno a tu tema y tal. Cuando yo hice mi doctorado, la ley cambió en educación y lo que se hizo es directamente hacías la tesis, pero hacías como unos cursos de metodología, de revistas, de journals, y hacías como unos pequeños talleres, cursos y seminarios que completaban esa formación para abordar la tesis. Pero sí es cierto que no es comparable porque pues al final te tienes que ir un poco buscando la vida, intentando pues apoyarte en tu director de tesis o en profesores que un poco te van orientando y echarle ganas y tiempo, ir investigando un poco sobre tu tema de tesis y cómo hacer las cosas también, leyendo. O sea, al mismo tiempo que indagas sobre el tema, indagas sobre cómo hacerle, ¿no? Sí, bibliografía pues voy a ir viendo. Ajá. ¿Y qué le dirías a alguien, por ejemplo, aquí, ahorita que estás en contacto, que estás dando clases aquí, que te das cuenta que el plan de estudios es diferente? ¿Qué le dirías a algún estudiante que se quisiera dedicar o que le interesara la investigación en este momento? O sea, ¿es difícil, no es difícil? ¿Qué se necesita para hacer investigación? ¿Qué consejos le darías a algún estudiante que quisiera Yo hacer? creo
que no es difícil, porque en la vida no hay nada difícil, es cuestión de ganas, de tiempo, de echarle horas, dedicación, pero yo creo que lo más importante para que funcione es que de verdad te guste y que te interese, que tengas interés en el tema. Si tienes interés en algo, no es un trabajo, no es una obligación. Te apetece leer, te apetece conocer, te apetece seguir sabiendo qué está pasando, y es como una necesidad más que un trabajo, porque quieres descubrir, te lo pide el cuerpo, quieres saber qué pasa. Y sí es cierto pues que hay que echarle horas, que a veces es arduo, porque si estás pues analizando datos y tienes muchos datos, pues hay que sistematizarlo, hay que organizarlo, hay que extraer la información, y lleva horas, pero al final yo creo que el resultado merece la pena y es satisfactorio, yo creo, cuando al final pues lo ves y dices... ¿Qué características como de personalidad dirías que se necesitan para ser investigador? Aparte de ser muy curioso y preguntarte cosas. Claro, yo creo que aparte de la curiosidad, ser metodológico, tener orden, ser organizado, porque a veces pues con la bibliografía te puedes perder y empiezas leyendo una cosa, acabas en otra y es como, he perdido el foco de dónde quería ir. Entonces intentar mantener el orden, mantener no solo el orden a la hora de leer o de recabar la información, sino también a la hora de trabajar, ser cuidadoso con los datos, evitar, pues eso, ser lo más parcial posible, es decir, intentar ser imparcial, intentar ver las cosas desde fuera y ser honesto al final contigo, con lo que estás haciendo y con la gente que va a leer eso. Ahorita que dices que ser cuidadoso con los datos, lo dijiste 2 veces. ¿Eres más cuanti que quali o más quali que cuanti? Yo soy más cuantitativa. Más cuantitativa. Sí. Ok, pues sí, por lo de los datos, ¿no? Ser cuidadoso con los datos. ¿De qué manera recabas tú la información en este tipo de trabajos? Pues, por ejemplo, en televisión contabilizamos sobre todo piezas, noticias. Tiempo de transmisión. Ajá, eso. Tiempos. Cuando hemos hecho en prensa digital, igual es contabilizar noticias, contabilizar número de apariciones, temas, también un poco tratar, sobre todo la agenda setting también es algo que siempre me interesa por el tema de los temas que se tratan, y mucho también el liderazgo a nivel partidos políticos, la presencia de los candidatos, por ejemplo, es algo que me interesa mucho por el hecho de que al final pues estás influyendo en el voto que muchas veces pues la gente simplemente ve el candidato, no tanto los programas electorales que muchas veces la gente ni lee. Es más la imagen del candidato que te inspire o no confianza. Okay. ¿Han hecho análisis de contenido? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Está bien. Y, a ver, dijiste la agenda setting. Aquí hay algunos compañeros que ya han pasado por ahí. ¿Tiene vigencia todavía? ¿En lo que has visto, en lo que has investigado? O sea, ¿todavía podemos decir que los medios no nos dicen en qué pensar? Digo, no nos dicen qué pensar, sino sí en qué pensar. Yo creo que para mí, yo creo que sí que tiene. Todavía los medios siguen seleccionando temas y, por suerte, tenemos una cosa que son las redes sociales ahora o el periodismo ciudadano, que están destapando temas que los medios de comunicación tradicional no están incluyendo en su agenda. Entonces yo creo que sí hay una selección de temas todavía importante que por lo que te digo, por suerte tenemos otros canales ahora con los que puedes tener una visión alternativa, pero los medios tradicionales de siempre siguen marcando la agenda, yo creo. Ok, muy bien. Bueno, ahora es de ustedes el foro, muchachos, si le quieren preguntar algo. ¿No? Creo que ahí tienen ya como el panorama de lo que ha hecho, de cómo lo ha hecho, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? Aprovechenla. A ver. Hola, buenas tardes. Yo quería saber, en el ámbito en el que usted se enfoca, ¿sí está prendido? ¿Sí se oye? Sí.
¿qué diferencias ha notado usted en la política la española a la mexicana? Bueno, tengo que deciros que de la mexicana todavía no estoy muy informada porque recién acabo de llegar y esa es una de las tareas que vengo a hacer aquí. Voy a trabajar con el profesor Manuel Ortiz en el Observatorio de Medios y bueno, pues él ya me está asesorando muchísimo y me está haciendo una composición de los medios de frontera, pero es una de las tareas que vengo a hacer para pues ver cómo los medios de aquí están enfocando, ¿no?, la comunicación política y concretamente de las elecciones de Estados Unidos, pues que las tenemos ahí cerquita y pues que ustedes también están cruzando una calle, entonces les influye más de lo que piensan lo que pasa en Estados Unidos, ¿no?, aunque nos influye a todo el planeta, pero a ustedes. Y en cuanto a la política en México, pues sinceramente una de las cosas que más me ha llamado la atención desde que estoy aquí, por ejemplo, es el hecho de la abstención que hay. Es algo que es muy curioso para mí porque en España rondamos el 67-68% de participación y nos parece poco. Y aquí es de abstención. Y aquí es de abstención. Y a veces decimos, es que hay un 30% de abstención, es mucho. Y cuando vengo aquí es al revés, he dicho, bueno, es que lo de mucho o poco es relativo, pero... Ajá. Aquí es un 30%, pero de participación, ¿no? Ajá. Sí. Por lo que hablamos de la desafección política, es algo que me llama muchísimo la atención, que haya pues ese hastío tan grande aquí con la política. ¿A ti? Allá atrás también querían preguntar. ¿Alguien levantó la mano allá? Se han arrepentido. ¿Ya se arrepintió? Por cierto, mientras deciden ahorita que dices de la desafección política, no sé si ya saben que va a estar el expresidente Pepe Mujica en Tijuana. Los que quieran ir, apúntense con el director, porque nada más con boleto van a poder entrar. Va a haber un camión que va a salir de aquí de la escuela para ir a la conferencia en Tijuana. Sí. Sí, de hecho hace rato mandó un correo de que si nada más esos poquitos iban a ir. ¿No? Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, jóvenes, aprovechen. A los que les interese la política, la comunicación o la comunicación política. El marketing político, ¿qué opinión te merece? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Pues es algo apasionante, la verdad. Todo el tema de marketing político, de propaganda, también a veces he dado como pinceladas porque es algo fascinante. Por ejemplo, en Estados Unidos son los mejores en eso y vamos todos detrás de ellos, ¿no? Siguiendo su estela. Y la verdad es que es apasionante cómo puedes, a través de herramientas de marketing, movilizar al electorado o conseguir los votos, que al fin y al cabo es de lo que se trata la política, de comprar, entre comillas, el bien es el voto, ¿no? Y hacer que la gente te compre ese bien. Ajá, claro. Y la verdad es que es fascinante. Más bien el producto es el candidato, ¿no? Ajá. Sí. Y que den su voto es el pago, ¿no? El pago. Compran. Ajá, así es. A ver, Sí se oye, pero... golpéale. Ya, ahí está. Ya. ¿Cuál piensa usted que podrían ser las repercusiones que nos podría traer, pues, cualquiera de las dos posturas que ganaran en Estados Unidos a América Latina? Pues yo no soy nada, yo no sé, yo La pregunta política del millón. exterior no la manejo, ¿no? Claro, Pero es desde que su la punto pregunta de del vista. piñón, del millón, perdón. Bueno, a ver. Pues no son santo de devoción ninguno de los dos, pero es que Trump ha hecho méritos para ser el más odiado, yo creo, porque no hay nada positivo que podamos decir, yo creo, de este señor. También a veces pienso que si es una estrategia... Claro, podría ser una Al final- estrategia del policía malo y del policía Ajá, bueno, ¿no? efectivamente, ayer justo lo estábamos hablando de una estrategia de voy a ser tan malo Que van a votar por ti. Efectivamente, porque es que a veces es como increíble que una persona en su sano juicio pueda decir las cosas que dices, como no puede ser que de verdad lo piense. Entonces, pues bueno, está claro que si ganara Trump y de verdad lo que dice es cierto y es su verdadera intención,
pues yo creo que le va a ir muy mal no solo a América Latina, sino a todo el planeta en general. Porque vamos, es que no tiene pies ni cabeza lo que dice, es una persona incendiaria y no tiene ningún sentido. En cuanto a Hillary, pues bueno, sobre el papel lo que dice parece algo mejor, pero es lo que hablamos, es pero que para ser mismo, mejor que Trump no hay que correr mucho. Pero no sé, es algo muy complicado y sobre todo yo no me siento con la capacidad de responderos porque no soy politóloga. Podríamos hablar de cómo los medios están tratando este tema o cómo pueden influir en la decisión de voto hacia un candidato o hacia otro, pero no tanto a nivel político como disciplina de la ciencia política que va a pasar, porque yo ahí no estoy capacitada, la verdad, para hacerlo. Espérense a octubre, el 25 de octubre viene un especialista, ese sí, ¿verdad, Manuel? Dan Hallin, también el tema va a ser de comunicación, viene de la Universidad de California en San Diego y él sí es especialista y está ahorita fresquito con lo de las campañas en Estados Unidos, es lo que está analizando. Además, Dan Hallin es uno de los grandes. Es uno de los grandes en comunicación política, así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? Es la hora de la siesta. En estos paradigmas de la investigación de lo cuanti y lo quali, ¿no? ¿Por qué tu preferencia a lo cuantitativo? Digo, pues por el tema, porque el objeto de estudio te pide que lo abordes así. Pues yo creo que también es un poco por mi mentalidad. Yo creo que para mí es, para entender o conformarme una imagen, para mí es más sencillo lo cuantitativo, es como más tangible. Claro. La cualitativa es algo que en el fondo es subjetivo y a mí personalmente me da mucho miedo enfrentarme a ello, primero por desconocimiento. No sé si a lo largo de mi carrera académica iré aprendiendo y iré quitándome ese miedo, ¿no? Pero hoy por hoy me da un poco de miedo enfrentarme a eso para no cometer errores. De meter opinión o de como contaminar. decimos aquí, meterle tu cosecha. Contaminar. Entonces, okay, sí. Eso como que me da más garantías de que como que lo puedo hacer más aséptico porque es más tangible, es más aséptico, pero... Claro. No, sí, o sea, las dos tienen sus asegúnes, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay quienes prefieren lo cuantitativo precisamente porque da más certezas de que uno no está metiéndose ahí, ¿no? Sí, quizá te metes a la hora de elaborar las preguntas, porque finalmente subjetividad siempre habrá, ¿no? Desde el momento en que uno plantea una pregunta de investigación, se plantea un tema, está dejando fuera otros, ¿no? Entonces esa discriminación ya es una toma de posición muy clara, ¿no? ¿Y qué le voy a preguntar sobre el tema a la gente que le pregunte? También es otra cosa. La pregunta sería, ¿en qué momento piensa usted que debería entonces empezar a formársele a los jóvenes, o en este caso a los niños si es necesario, esta curiosidad por la investigación? ¿Está bien que lo comencemos hasta la universidad o debería de comenzarse desde antes? Yo creo que es bueno que comencéis lo antes posible, sobre todo porque el conocimiento no ocupa lugar. Y tener las dos versiones, más profesionalizada y del mundo académico, no está reñida una con la otra, os da una visión mucho más completa y luego podéis decidir con más conocimiento de causa, porque habréis tratado la parte académica, la parte de investigación y la parte profesional, y vais a tener un conocimiento pues mucho más amplio para poder tomar una decisión de qué rama os interesa más o si os da mejor o pensáis que podéis desarrollar vuestra actividad con mayor dedicación, porque al fin y al cabo es lo que te digo, yo creo que siempre tiene que haber un interés en lo que haces, hagas lo que hagas, pero que de verdad te interese, porque al final la carrera académica es una carrera, yo siempre digo, de fondo, es una carrera larga y tienes que elegir un tema que de verdad te apasione, que te guste, porque vas a estar con él toda tu vida y no te puedes aburrir o cansar de algo al año, ¿no? Entonces tienes que de verdad escoger algo que te interese y que te guste.
no me preguntaste a mí, pero voy a meterme de mi cosecha. En eso de a partir de cuándo iniciar en la investigación. Los que me tuvieron en la investigación se acordarán que uno de los ejercicios que hacíamos era tan sencillo como empezar con ¿qué haces cuando llegaste a tu casa después de una borrachera y perdiste las llaves del carro? Te despiertas y no sabes dónde están. Todo ese proceso de dónde las dejé, voy y averiguo si están ahí, estás haciendo investigación, estás elaborando hipótesis, estás planteando problemas, estás buscando respuestas a preguntas de investigación. Lo que pasa es que nos enseñan que la investigación es cosa de iluminados, pero los niños pequeños son los mejores investigadores si los dejamos preguntar, si los dejamos explotar su curiosidad a encontrar respuestas. Lo que pasa es que nos enseñan desde la primaria a apagar esa curiosidad, a escuchar y a repetir lo que nos dicen. Pero todos podemos ser investigadores, todos, si tan solo nos atrevemos a preguntar y a no quedarnos conformes con las respuestas que nos dan otros, sino que queremos nosotros encontrarlas, ¿no? Además, es súper importante lo que acabas de decir, porque al final lo que se fomenta con la investigación es el pensamiento crítico, y eso es algo que nos sirve en nuestra vida diaria y en cualquier disciplina. Es lo que acabas de decir, no quedarnos con la primera respuesta que nos dan. Y si además, yo a veces a mis alumnos el primer día se los dije, si vamos a ser comunicólogos, no nos tiene que dar miedo preguntar, no nos tiene que dar miedo. Y imagínate que vas a hacer una entrevista al alcalde, al presidente municipal, y le preguntas, oye, ¿qué tal por los casos de corrupción que tienes? Y te dicen, no, mira, de eso no te voy a contestar. Y dices, pues muchas gracias, y te das la vuelta. ¿Qué clase de periodismo haces que te conformas con lo que te van a decir, ¿no? Porque no interesa. Claro. O sea, por eso hay algo que se llama periodismo de investigación, porque es ir buscando la información, ¿no? Aunque no te la quieran dar. Ajá. Que es la mayoría de los casos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver. Pásenle el micrófono. ¿Quién lo trae? Hola, Carmen. Hola. Bueno, platicábamos hace un momento de que de donde tú vienes, y bueno, durante toda la conferencia, la plática, perdón, no hay esta formación a la investigación, esta formación al pensamiento crítico, sino más bien a la cuestión práctica, ¿sí? Entonces, desde tu punto de vista de fuera, como extranjera, de un sistema totalmente académico distinto a este sistema en el que te estás emergiendo en México, en Baja California, en la UABC, ¿sí? ¿Notas alguna diferencia de pensamiento crítico entre los estudiantes de allá y de acá? No tanto, a ver, te voy a decir, no tanto que en España no se fomente el pensamiento crítico, sí, no es solo a través de la investigación, quiero decir, no se fomenta o no se introducen asignaturas de metodología y más concretas para herramientas de investigación, pero sí el pensamiento crítico a través de otras asignaturas, como puede ser periodismo social o comunicación política, y preguntarte siempre, como ha dicho Lucy al final, preguntarte siempre el porqué de todo o qué está pasando o qué se oculta. No tanto por eso. Sí es cierto que las diferencias son muy pocas y me duele en el alma decirlo, pero creo que las nuevas generaciones están más adormecidas que otras más antiguas. Igual que yo también, mi generación estuvo más adormecida que otras anteriores. Quiero decir, no es una cuestión solo de esta generación, sino que sí siento que vamos como disminuyendo las preocupaciones o ese pensamiento crítico ante el entorno. Precisamente hay en España la mayoría de gente joven no está muy preocupada por la política, por ejemplo. Igual que aquí, imagino. Y en cambio, las generaciones anteriores siempre han sido mucho más proactivos, mucho más críticos. Y lo que veo es que, pues,
la generación actual como alumnos, ¿no? Lo que estamos hablando, están muy adormecidos por las redes sociales. Creo que tienen una gran herramienta, como te decía, un canal en el que deberíamos de ser mucho más críticos, porque tenemos unas herramientas que en otras generaciones no tuvieron, donde accedemos a mucha información, pero no la están sabiendo aprovechar, no lo están sabiendo explotar. Creo que se están quedando simplemente en las relaciones sociales que nos permiten Internet y las nuevas tecnologías, pero no lo están usando para temas tan importantes y que afectan a su vida, y creo que no son ni conscientes. ¿Ninguna más? ¿No? Pues si ya no hay más preguntas, pues les agradecemos su presencia. Un aplauso para la doctora Carmen López Gracias. Rico.